Vamos a hacer un análisis jurídico sobre el caso de Cristo, pero antes que nada, doctor, buenas noches. Cuéntenos cómo es que usted se interesa por tratar este tema tan peculiar. Bueno, en mi formación de abogado, buenas noches primeramente a todos los televidentes, mi formación de abogado y el conocimiento bíblico me llevan a tener la posibilidad de escrutar un poco más qué es lo que pasó realmente hace más de 2000 años, si realmente hubo un debido proceso, hubo un juicio justo, si las pruebas se actuaron de una manera tal que la sentencia fue merecida o fue inmerecida. Y esto significó para mí llevar a cabo un estudio que en cada Semana Santa de los últimos 3 años se ha ido perfeccionando. Perfecto. Cuéntenos, primero partiendo del marco legal de ese entonces, ¿qué nos puede decir? ¿Qué es las conclusiones más importantes a las que llega al realizar este estudio? Claro, el principio con respecto al arresto propiamente, ¿no? El arresto se lleva a cabo en la medianoche prácticamente en un jardín privado que es el Getsemaní, en la cual se encuentra Jesús con sus discípulos. Algunos de ellos estuvieron dormidos. Llega una turba y esta turba con antorchas trata de ubicar a quien iba a ser el detenido. En algunas películas se muestra a Jesús con un halo de redentor y que era fácilmente identificado. No era así. Tuvo Judas que dar una señal, y la señal era el beso, justamente, en la mejilla del maestro, para que de esa manera pueda ser detenido. Antes no pudo haber sido identificado, no había DNI en ese entonces, cédula de identidad, ¿no? La turba con la guardia llega y hace la detención, efectúa la detención. Ahora, en principio, esta detención es ilegal, porque en Levítico y en Deuteronomio, dentro del Pentateuco bíblico, se establece que el arresto es dentro de un proceso en el cual hay un delito flagrante. Recuerde usted, a la mujer adúltera la agarran, ¿no es cierto? Las personas en el momento, dice mismo, del acto y la llevan para apedrearla. Sí. Entonces el arresto es inmediato, en el instante en el que ocurre el delito flagrante. Ahora, segundo, aquí es de noche. Y hay un salmo en la cual el rey David justamente dice que debe exhibirse la justicia y el derecho como el sol y la luz del mediodía. Es decir, los juicios eran diurnos, eran en pleno día y eran públicos. Y esto fue en medianoche, como se dice, entre gallos y medianoche. Y entonces esto significa pues una violación al proceso que en ese entonces debería haberse conducido, ¿no? Además el proceso fue sumario. El proceso fue sumarísimo porque se lleva a cabo en la madrugada, a las 8 de la mañana, después de haber pasado por Herodes, por Pilato y por los sumos sacerdotes, llega prácticamente con la sentencia en la mano y a las 9, como ustedes todos saben, más o menos es la hora que los evangelios establecen, comienza pues todo el Vía Crucis, ¿no? Doctor, si vemos desde el punto de vista sobre el juicio religioso, podemos decir que fue por blasfemia. ¿Qué pasó con el juicio político? ¿Qué hay detrás de todo ello? Claro, hay 2 cargos. El juicio religioso es por blasfemia porque él se autodenominó, se llamó hijo de Dios. Nadie hasta ese entonces, ningún profeta había dicho que era hijo de Dios, ¿no? Ni Moisés, ni Abraham, ninguno de los patriarcas había manifestado eso. Pero el cargo o el delito que se le imputaba de carácter político era sedición. Jesucristo había llegado a Jerusalén después de haber hecho una buena campaña en el interior del país, llamémoslo así. Él era muy popular en el interior, en las provincias, la provincia de Galilea, ¿no es cierto?, en varias zonas en las cuales él había incluso hecho milagros, ¿no? Había alimentado a 5000 personas, solamente hombres, sin contar mujeres y niños, dice la Biblia. Por consiguiente, Jesús llegaba a Jerusalén y ahí la gente le recibía con vítores, y hay una palabra clave que todos lo dicen, pero muchos a veces no sabemos el significado. Es Hosana, Hosana al rey que viene. Y entonces ese término Hosana significaba ven, libéranos, libéranos. Y la liberación que ellos creían, los judíos, que iba a ocurrir con Jesús, era una liberación de carácter político, porque estaban subyugados del Imperio Romano. Por consiguiente, el cargo de sedición significaba que esta persona era peligrosa para el imperio, peligrosa para Pilato, porque le podría mover un poco el piso, y de esta manera podría haber incluso él logrado una liberación de carácter político, según lo que creían en el pueblo, ¿no? Pilato se lava las manos 3 veces. ¿Cuál es su responsabilidad en todo esto? Claro, Pilato al principio le dice, ¿de dónde eres? Galileo. Entonces no me toca, dice, te vas a Herodes. Herodes lo rechaza, regresa, Pilato nuevamente viene con la duda y dice, bueno, no encuentro ninguna responsabilidad en este hombre, ¿qué voy a hacer? Azótenlo, 39 latigazos. Y era la pena que correspondía en el peor de los casos. Era la primera sentencia o medida que daba.
Y cuando ya la turba comienza, y también los sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas, todos aquellos que estuvieron presentes en esa plaza, comienzan a forzar la figura, entonces ocurre que Pilato dice, entonces yo tengo el derecho de indultar, de liberar a una persona en la Pascua. Entonces ustedes procedía el indulto en esas circunstancias. Procedía el indulto, pero procedía el indulto que él tenía que haber dictado y no tenía que haber transmitido o trasladado su decisión al populorum, al pueblo. Claro. Hace un plebiscito prácticamente. Y entonces al efectuar este plebiscito, él dice a quién libero, a Barrabás o a Jesús. Y obviamente había un grupo que asusaba, era una portátil, llamémosle en el término actualizado, que determinó pues que digan crucifícalo. Y esa fue la sentencia de muerte. La sentencia de muerte es de carácter romano, no es de carácter judío. Los judíos tenían una sanción penal capital a través del apedreamiento y no era a través de la cruz. O sea, lo que me está diciendo es que finalmente se utilizaban ilegalmente las reglas o las normas tanto de los hebreos, de los judíos, se hicieron, ¿cómo podemos decir? Como una mezcla de las dos cosas. Se hizo toda una mezcla e incluso los cargos no fueron debidamente probados. Recuerde usted que en los evangelios se narran que habían testigos falsos, testigos comprados, testigos que decían, este señor ha dicho que no paguemos tributo al César. Y Jesucristo no había dicho eso. Jesucristo dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Otros dijeron, este señor ha dicho que iba a destruir el templo en 3 días. Y Jesucristo lo que había dicho es que iba a destruir el templo, pero se hablaba de él mismo, es decir, de su cuerpo, y que iba a resucitar en 3 días, ¿no? Entonces, la tergiversación y los cargos falsos significaron, pues, finalmente su muerte. ¿Qué normas son las que se llegan a entrelazar y que finalmente le dan un sentido distinto? Realmente aquí la figura de Jesucristo histórico, la figura de alguien que está procesado y llega a una sentencia de muerte, nos llama la atención porque él al momento en que tiene que ejercer su defensa, guarda silencio. Y entonces el mismo Pilato dice, no hablas nada sabiendo que yo tengo poder sobre ti, y la respuesta, que según Mel Gibson fue un diálogo en latín, habría un diálogo entre Pilatos y Jesús en latín, y se entiende que seguramente el colonizado en ese entonces tenía que hablar el idioma del imperio. Le responde, no tendrías ninguna autoridad si no te fuera nada de arriba, ¿no? Es la única respuesta que da Jesús en su defensa. Y entonces eso es un poco lo que impacta, ¿no? Que él no hizo ningún esfuerzo para defenderse, porque además las escrituras tenían que cumplirse. La profecía era que el Mesías, el ungido de Dios, tenía que morir de esa manera. Dada la condena, digamos, ya que era pues definitivamente fuerte, una sentencia condenatoria, ¿qué pasa? ¿Jesucristo podía apelar? Buena pregunta, porque normalmente entendemos que en el derecho penal moderno cualquier sentencia en primera instancia es apelable a una segunda instancia, es decir, hay una revisión, es una garantía actualmente la doble instancia, pero en ese entonces no existía la posibilidad de que pueda alguien que estaba dentro de un territorio ocupado y un territorio que estaba gobernado por el César, no podría apelar. El único que podría apelar era el que tenía la ciudadanía romana. Y Jesucristo no tenía la ciudadanía romana. Años más tarde, el apóstol Pablo, que también enfrenta una sentencia, él interpone el recurso de apelación al César y tiene que viajar a Roma con guardias. Y tiene que llegar incluso hasta Roma para los efectos de poder revisar la sentencia. Entonces, en el caso de Jesús, no tenía ciudadanía romana, era una persona que estaba dentro del territorio ocupado, y por consiguiente pues no tuvo esta prerrogativa que ahora sí la ley reconoce para muchas personas. ¿Cuáles serían sus conclusiones, digamos, más saltantes de toda esta investigación que le tomó largo tiempo? Claro, las conclusiones básicamente están en que esta acusación estuvo formulada por pruebas falsas. Segundo, que la sentencia de a una autoridad dubitativa que transmite su responsabilidad al populorum, al pueblo prácticamente, para que haga y dicte la norma, es un linchamiento público. Entonces no existió ninguna garantía procesal para Jesús, ¿no? Lo más importante en la Semana Santa tal vez no es el Viernes Santo, como a veces pensamos todos, es el día domingo de resurrección, claro, ¿no? Porque es, digamos, la culminación de todo un trabajo mesiánico que vino Jesucristo a hacer en la tierra. Y finalmente, pues, lo que Pablo manifiesta, el apóstol Pablo, es que si Jesucristo no hubiera resucitado,
en vano sería pues su predicación, ¿no? Entonces creo que es un personaje que marca la diferencia con ese hecho, ¿no? Realmente el punto final fue su resurrección y eso lo hace diferente a cualquier otro profeta y a cualquier otro personaje de la historia. Por supuesto. Para ya concluir, ¿cuál ha sido su experiencia desde el plano personal al hacer esta investigación? ¿Qué es lo que ha encontrado? Bueno, como abogado tengo una óptica distinta y comienzo un poco a tal vez parcializarme con la persona que necesita una defensa, ¿no? En ese entonces, en el derecho judaico no había posibilidades que alguien lo defienda. En el derecho romano sí había la figura del advocatus y los griegos tenían al paracleto, que venía a ser la persona que defendía y tenía la representación de un procesado. En el derecho judaico la única defensa era la palabra y la voz del acusado. No había ninguna otra manera de defenderse. Si usted hubiera tenido la oportunidad, digamos, ponernos en un caso sumamente hipotético de defender a Cristo, ¿qué pasos hubiera seguido para poder ayudarlo? Bueno, sería primeramente una empresa muy grande, hacer una defensa de un personaje de tal cualidad, ¿no? Pero las eso hubiera pruebas, tenido que hacer. Sí, bueno, las pruebas que se presentaron eran todas falsas. Había que haber presentado a personas que fueron beneficiadas con los milagros, aquellos que recibieron sanidad, aquellos que comieron del pan y del pez multiplicado, y entonces pudiera haber significado tal vez una mejor balanza para entender que Jesús no había venido para ser un sedicioso ni un revolucionario político, sino para darle salvación y una vida eterna a las personas que él había predicado y ofrecido. Pero en el caso se usaron testigos falsos. Se usaron testigos falsos que manifestaron, muchos de ellos, que Jesús había dicho que no había que pagarle al Imperio Romano, por ejemplo, el impuesto. Claro. Y eso era sedición. Entonces ese tipo de cargos no eran pues los más correctos. Además, recuerde usted que Judas, por congraciarse con el sistema y con las autoridades de ese entonces, pasa a ser una especie de colaboración eficaz. Ajá, ¿no es cierto? Claro, esa sería la figura. Así es. Él dice, no, yo no pertenezco a este grupo de 12, yo me separo. Y al separarme comete traición. Por eso que generalmente la figura de Judas es la figura de un traidor, claro, ¿no? Que termina, como todos sabemos, pues suicidándose, ¿no? Y Pedro, por otro lado, que también niega 3 veces, ¿no? Y después que canta el gallo 2 veces, él lo niega 3. Y de ahí viene el dicho, pues, entre gallos y medianoche, ¿no? Claro. Si dijéramos luego, cada uno tiene que asumir su responsabilidad, igual viéndolo desde el punto de vista legal, ¿qué tendría que haber pasado posteriormente con Judas? Más allá de lo que pueda ser un castigo divino, ¿qué proceso hubiera tenido que someterse y cuáles hubieran sido los cargos y cómo se hubiera llevado? Por ejemplo, en el caso de Judas. El Deuteronomio claramente manifiesta que el traidor, aquel que forma parte de un grupo y luego, digamos, delata a alguien, ¿no es cierto?, no era una persona deseable, era un indeseable, ¿no? Y por consiguiente no era el papel que debería haber cumplido. Él había estado dentro de los 12. Él había sido incluso el tesorero, el que recibía el dinero, el que se había preocupado muchas veces por lo demás. Pero su actitud final ha significado para muchos representarlo como el traidor, el gran traidor, ¿no? Aquel que se vende por 30 piezas de plata, ¿no? Claro, y así quedará siempre en la historia. En el caso de Poncio Pilatos. En el caso de Poncio Pilatos, una autoridad dubitativa, alguien que no tuvo la firmeza en el momento de definir. Vemos 3 veces que duda. Primeramente a Herodes, segundo azote, tercero, bueno, ya qué voy a hacer, ¿no? Que lo defina el pueblo y no ejerce la autoridad que debería como pretor en ese momento haberlo hecho. ¿Por qué cargos se hubieran podido presentar en su contra, por ejemplo? Bueno, él habría cometido prevaricato, ¿no? Ahora, en los términos actuales. Claro, pero ¿no? más o menos ubicarnos. Era un prevaricador, ¿no? Pero había tenido una presión de parte de los sumos sacerdotes que le manifestaban una y otra vez que si él no ajusticiaba a Jesucristo, entonces iba a estar en contra del César. Por eso que al final en la cruz usted habrá visto que hay un letrero que Pilatos, irónicamente, manda a colocar, en la cual dice Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, lo cual enardece más a la casta sacerdotal y a los fariseos, porque justamente el cargo de ser rey, ¿no?, había sido el cargo que se había utilizado para sentenciarlo, ¿no? Entonces no podía ser que muera de esa manera el rey de los judíos, claro, cuando existía otro rey que era Herodes, ¿no? Entonces, por consiguiente, era una ironía, pero cuando pidieron que saquen ese letrero, Pilato manifiesta pues lo siguiente, que ha pasado a la historia, ¿no? Lo que está escrito, escrito está.
por consiguiente se quedó ahí con el letrero de Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Qué increíble, el castigo en sí mismo era durísimo, el hecho de llevar la cruz, el que lo clavaran, todo eso era... Era para cualquier malhechor, ladrón, era un castigo romano, ¿no? Como decíamos, el apedreamiento era el que correspondía. Esteban, años más tarde, un seguidor también de Jesucristo, fue apedreado, en presencia, dice la Biblia, de Saulo de Tarso, ¿no? Pero en este caso, pues, no se aplicó ni la horca ni el apedreamiento, sino que se utilizó este símbolo que ya en las Escrituras estaba predicho, se puede decir, ¿no? El madero, ¿no? Se levantó en la época de Moisés un madero para que se ponga una serpiente, y visualizando esa serpiente, la gente que había recibido de parte de esta serpiente la inoculación de un veneno podía sanarse. Entonces era levantarlo en un madero, y ahí estaba el significado de esta muerte, ¿no? A través de un madero y crucificado. Un sufrimiento espantoso. Bueno, doctor, muchísimas gracias. En realidad ha sido muy interesante escucharlo. Felicitaciones por este estudio, pues arduo, como usted ha dicho, ha sido de Semana Santa en Semana Santa hasta que logró llegar a esas conclusiones tan importantes. Muchas gracias por esta oportunidad, Carolina. Gracias a usted. Encantado. Amigos, hacemos un corte comercial, regresamos no hay a las 21.